El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 17 de octubre. Usted está viendo Next, nos escucha también por KW Continente. Una semana intensa, una semana que empezó con esa miel en los labios del resultado contra Estados Unidos en el Rommel Fernández y terminó con esa hiel del juego contra Canadá. Bueno, una semana intensa en materia política porque se dio este rifirrafe entre Poppy Varela y el expresidente Ricardo Martinelli, en el que termina pues sacando todos los productos de Varela Hermanos de los Super 99. Al mismo tiempo, Castalia Pascual rompe en llanto y pues echa una historia que fue desmentida tanto por Ángel Calderón, director del sistema penitenciario aquí en esta casa, como por Lucy Molinar. Una semana que termina pues con esos asesinatos de dos adolescentes de venezolanos en Colombia y con Joe Biden pues en mínimos en apenas 9 meses de gobierno. Y con Donald Trump, pues llevándose en una encuesta la mitad del porcentaje de posibles votantes republicanos hacia una primaria. Una semana también que termina con la discusión maratónica de las reformas electorales y qué debe ser pues, esas nuevas pues, reglas para nuestro próximo encuentro electoral. Panamá, bueno, sabemos que tiene juegos pendientes para 2 fechas en el mes de noviembre, una contra El Salvador en Panamá y otra contra Honduras en, bueno, todavía no se define si será en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Guillermo Antonio Ruiz, bienvenido. José Luis Ríos también con nosotros. Buen día, Fernando. Buen día, José Luis. Una recuperación económica que se marca en 2 frentes. Uno, el que va más rápido, que es el que involucra a la minería, a la aviación internacional, y por supuesto pues a otros sectores que se encargan de pues productos más industrializados. El problema es que hay un grupo que se ha quedado muy atrás y que está dividiendo a la sociedad en 2. No despega todo lo que tiene que ver con el ladrillo, no despega todavía los empleos y ahora nos enfrentamos al problema de los hoteles que tienen que reintegrar gente y no tienen dónde ponerlos a trabajar. Lo más seguro es que terminen en la calle. Este tipo de cosas están sucediendo y van a ser noticia esta semana, José Luis Ríos. Así es, Guillermo, Fernando, buenos días a todos, pero con unos diputados que únicamente están concentrados en la discusión de las reformas al Código Electoral, cuando los panameños están preocupados cómo hacerle frente a sus deudas bancarias, cómo hacerle frente para los pagos de sus servicios, cómo hacerle frente cuando reinicie ya el próximo año la escuela, qué va a suceder con sus puestos laborales, aquellos que los perdieron. Sin embargo, un apuro, una celeridad, una desesperación en discutir el proyecto de reformas electorales. Bueno, sobre eso es nuestra primera invitada porque un grupo empresarial que partió por delante y esta semana dijo hay que enseriarse en esa discusión fue la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Su presidenta Elisa Suárez, nuestra invitada. Elisa, buenos días, bienvenida a Next Noticias. Un placer tenerte aquí como siempre. Buenos días. Bueno, vamos a tenerla a ella, no tiene audio, mientras activa, porque fue el primer grupo empresarial de la patronal que habló sobre esta necesidad de certeza en la discusión de reformas. En una semana también donde el tema económico ha tenido un peso muy importante, una encuesta laboral donde los empresarios se quejan de no encontrar especialistas ni personas con niveles educativos para lo que debe ser esa recuperación económica. Porque, Fernando, lamentablemente la pandemia ha descubierto que con la tecnología que existe actualmente, muchísimos de los puestos laborales pueden ser pues, suplantados
por personal que ahora va a tener que buscar otras competencias y mejorar sus capacidades para poder ofrecerlas al mercado laboral, y lamentablemente eso en este momento no va a esa misma velocidad que el mercado lo requiere. Por eso te decía de que tú ves que hay industrias que están creciendo muy rápido, que son muy pocas, pero con un gran repunte, y otras que se han quedado rezagadas. Bueno, eso será suficiente. Vamos a empezar, Elisa, con el tema electoral, en el tema de reformas electorales y esa incertidumbre que lo único que hace es crear más zozobra de la que ya tenemos en este país, en este mundo post-pandemia. Elisa Suárez, bienvenida, feliz domingo, buenos días. Muy buenos días, feliz domingo. Mira, definitivamente, por sí o por no, he sido representante del sector privado hace varios periodos ya en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y definitivamente considero pues que tengo bastante conocimiento. Es más, en los 6 meses que duró este proceso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, estuve como sector privado, estuvimos presentes en todas las reuniones, no faltamos a ninguna reunión, ya fuese 2 de nosotros, son 3 representantes o los 3, por lo menos uno, siempre estuvimos ahí, así que le dimos mucho seguimiento a este tema. Históricamente, nosotros en la comisión revisábamos, después de 6 meses de la contienda electoral, aquellos artículos que ameritaban que se fuese mejorando el código electoral. Es decir, nosotros revisábamos 40, 60, 70 artículos y se nos daba la opción incluso de presentar algún tipo de cambio, mejora, propuesta. Bueno, en esta ocasión la metodología fue diferente. Hicimos solamente una reunión presencial, las otras ya tuvieron que ser de forma virtual. Eso complicó mucho la metodología, definitivamente. Y en vez de ser un año, como siempre ha hecho la Comisión Nacional históricamente, de reformas electorales, para revisar lo que te digo, 40, 60 artículos, esta vez lo hicimos en 6 meses y tuvimos que revisar. Inicialmente nos habían propuesto más de 500 y tantos artículos, no recuerdo si eran 570 y tantos artículos, delicadísimos, porque era prácticamente modificar, cambiar todo el código electoral. Le sacamos cálculos, todo de que eso no se podía. Bueno, se cambiaron, se redujeron la cantidad de artículos a revisar, quedamos en la revisión de 204 artículos. Al final, igual era una cantidad sustantiva. Claro. Créeme que nos teníamos que reunir por 3, 4, 5 horas todas las semanas, a veces más de una vez. Nos tuvimos que reunir también fines de semana, tratando de hacer el trabajo, y en esta ocasión solamente podíamos hacer observaciones, cambios, modificaciones de aquellos artículos que el propio Tribunal Electoral nos presentaba. O sea, hubo un cambio definitivo de metodología. Aún así, 204 artículos, nosotros quedamos aprobando alrededor de 176, 177 artículos, no me sé el número exacto, pero algunos desde la comisión decidimos que se quedaran tal cual estaban en el código del 2017, que es el vigente. A otros se le hicieron cambios, mejoras. Hubo cambios en temas de paridad, en temas de financiamiento, en fin, se vieron todos esos artículos, 170 y tantos. Sin embargo, llegan a la Asamblea Nacional con la potestad que tiene el Tribunal Electoral de hacer, de poder hacer o de presentar modificaciones al Código Electoral. Llegan casi 300 artículos. En el inicio dice 308, entendemos que son 240 y tantos artículos, o sea que nosotros no vimos todos los artículos en la Comisión Nacional, Elisa, de Reformas Electorales que se presentaron en la Asamblea. Algunos tienen que ver, hasta donde yo sé, con el tema de Fiscalía Electoral, sí, y otros tenían que ver con temas de cambios en las circunscripciones para poder ser legisladores, representantes de corregimiento, etcétera. Eso no pasó por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, así que en ese sentido, te estoy diciendo numéricamente sí, cómo fue llevándose. Pero toda a la larga, y es por lo que quería, porque, es decir, 200 y pico, 300 y pico de artículos es hacer un código nuevo. Nosotros necesitamos realmente un nuevo código después de cada elección. Han hecho esto de tal forma que nosotros hemos creado, de 1994 hacia acá,
una especie de gran leviatán que es el Tribunal Electoral. Hemos creado un monstruo que él es el que decide al final. Tienen una potestad y tienen un montón de prebendas los magistrados que llegan a las elecciones ellos siendo un jugador más en vez de un árbitro. Bueno, esa nunca ha sido la finalidad del trabajo que se hace por los ciudadanos que participamos. Nuestra función, nuestra misión es que la contienda electoral sea cada vez con reglas más claras, sea justa, sea transparente. Esa es nuestra misión. Definitivamente, cambiar todo el código electoral no parece tener sentido porque al final nosotros no tenemos el peor código electoral del mundo. De hecho, te puedo comentar que nosotros hemos sido, nos han visitado de todas partes del mundo en las reuniones que hemos tenido en todos estos años, personas de México, de Colombia, de Europa, de España, para ver ese proceso interesante que es la participación de los ciudadanos a través de la Comisión Nacional de Reforma Electoral. Eso es inédito. Eso no lo tiene prácticamente ningún país. Sí, pero es que los demás países tienen, yo creo que reglas mucho más claras, porque yo soy una persona de una inteligencia media y todavía no entiendo el sistema ese de los cocientes, los residuos y los medio cocientes. Y es una cosa realmente africana en el sentido peyorativo del adjetivo. Definitivamente, cuando nos los explican, porque siempre nos los han explicado. No, siempre me lo han explicado y nunca termino de entenderlo. Siempre en la comisión, es más, nos ponen ejemplos y la defensa ha sido históricamente que es una fórmula que permite que haya una distribución equitativa de curules. Eso siempre ha sido pero si la uno ve los defensa de la resultados, fórmula actual. Yo voy con la elección, la última. El PRD con el 38% de los votos tiene el 52% de los diputados. 33% de los votos. No, de los votos para diputados. Sí, es decir, y si uno ve el histórico, siempre que ha habido esta regla, el ganador arrasa con todo lo que tenga alrededor. Es decir, nunca ha funcionado ni para minorías, ni para partidos pequeños, que generalmente sacan 1 o 2 diputados. Ni para diputados plurinominales. Ni para diputados independientes, mucho menos. Ahora, es decir, es una regla hecha para que el ganador o el grande sea el que se lleve la mayor parte de los votos. Queda claro que el problema no pasa por los circuitos uninominales, sino los plurinominales. Entonces, ¿por qué no convertimos el país en circuitos uninominales? Tengamos 73 circuitos y que gane el que más votos tiene. Bueno, yo les comento que eso fue una discusión que se sostuvo someramente. Escuchen lo que les voy a decir. Someramente, eso se ha discutido en varias ocasiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Siempre ha habido una defensa del sistema de cómo está. Para nosotros, como pilar del sector privado, quiero que sí sepan que para nosotros era muy importante que se diera una modificación y nos parecía que lo que estaban proponiendo era prudente. ¿Qué fue lo que nos propusieron en la comisión? Miren, lo que nos propusieron en la comisión fue que el famoso residuo, en vez de ser sumado en la fórmula, ¿verdad? Donde sacas el cociente, medio cociente, el residuo, estas son fórmulas matemáticas. En vez de ser sumado, fue ser restado de manera que efectivamente los partidos más pequeños o los independientes pudieran tener curules, porque en otras ocasiones donde hemos votado de alguna manera, mira, cada vez que hay elecciones, hace 20 años, 25 años, había modificaciones a cómo se contaban estos votos. Esto no es nuevo, ¿ah? No. Siempre se modificaba. Pero lo que no entiendo, bueno, Elisa, es que todos los años hacen una reunión de reformas electorales y todos los años sale el mismo, Y los resultados, a veces las cosas cambian para mantenerse igual. Es que los resultados cada vez son más controversiales y cada vez más complicados de más entender. complicado de entender. Entonces, ya hemos llegado a un momento donde no se está confiando en el Tribunal Electoral. Se pasaron 30 años tratando de construir confianza y se está perdiendo. Ya hoy, algunos diputados están cuestionando el cambio de perspectiva de los propios magistrados del Tribunal Electoral, que hace pocos días decían que todo estaba mal y ahora todo está bien. Entonces, incluso yo siento personalmente que al APD la han dejado sola en la discusión porque comenzó la Cámara de Comercio acompañando, pero se ha restado. O sea, hay una serie de entes dentro de toda esta discusión que se han ido restando, pero la situación no ha cambiado, sigue siendo la misma. Pareciera que alguna fuerza ha ido convenciendo a los demás de que lo plurinominal del residuo cociente, medio cociente, es bueno. Mira, cualquier fórmula que nosotros vayamos ahora a ensayar
para nosotros la propuesta de restar tenía mucho sentido, porque definitivamente hacía que el partido, por ejemplo, el más grande, que tenía un circuito como el 88, 5 legisladores, entiendo que son. Sí. Vamos a poner ese ejemplo. Bueno, tenía todos los votos del mundo en el 88, por decirle algo. Y tranquilamente con el cociente, el medio cociente y el residuo podía sacar los 5 legisladores. Si en esa fórmula, como no la presentaron, usted restaba el residuo, efectivamente ese partido nunca iba a poder sacar la totalidad, porque esa diferencia se le iba a dar al siguiente partido, al partido que no tenía curules asignadas, pero que tenía una cantidad de votos importante, y que entonces a ese partido era el que se le ponía el residuo. Parecía una fórmula interesante de que se diera lo que todos queremos. Al final, ¿qué es lo que queremos? Que las fórmulas sean justas, equitativas y correctas. Yo creo que lo que queremos, Elisa... Porque si nosotros votáramos, y escuchen, porque he escuchado esto en el transcurso del tiempo muchas veces, que nuestro voto sea uno, y eso en muchas ocasiones lo defendí. Un voto, si yo tengo derecho a un voto. Pero fíjense qué interesante, que si nosotros lo hacemos de esa manera, matemáticamente, entonces efectivamente solamente unos cuantos partidos, los más grandes, posiblemente serían los únicos que se llevaran las curules. Y eso nos lo demostraron matemáticamente en las diferentes épocas en que yo he estado. Sería bueno saber, sería bueno entender esa fórmula. Es que quiero añadirte esto porque en la elección del 2014 se elimina el voto plancha. Queda el residuo y el cociente, pero se elimina el voto plancha. ¿Qué implicaba? Que no sé por qué, si yo vivo en el 8-6, mi voto vale 7 veces versus el de mi primo en Macaracas, que vale un voto. Pero ¿y eso qué produjo? Una asamblea donde los 3 partidos grandes tenían casi la misma cantidad de votos y la misma cantidad de representantes. ¿Eso qué implicó? Que el voto terminó disperso entre todos los partidos grandes. No veo por qué, si uno elimina el voto plancha y uno elimina eso de que tienes el que vive en San Miguelito vota 7 veces y el que vive en Chitré vota una vez. Pero no veo Fernando, por qué eso lo que pasa es que no es una liga de fútbol, y eso es lo que yo quisiera, porque se le ha vendido a la gente como que tiene que haber una posibilidad para los partidos pequeños. Es que el partido pequeño que no hace el trabajo político no debe ganar, punto. Esa es la democracia. Yo no tengo por qué forzar de todas maneras al elector a que acepte algo que no votó. Que gane el que más votos saque. Si un partido quiere crecer, que crezca, pero si no, es la ciudadanía la que decide que no crezca. Entonces aquí debe haber un voto, una persona. No hay un circuito en el país donde en un uninominal alguien se haya eternizado. Incluso circuitos como el 4-6, donde siempre hay rosas, son diferentes. Bueno, en cambio, el 1-2. No, pero ese se ha vuelto plurinominal. En cambio, hay circuitos plurinominales como San Miguelito, donde ahí la gente se eterniza, ahora en Boca del Toro se eternizan, y eso lo provoca esta cosa tan extraña matemática, y que siempre beneficia al mismo partido. El mismo partido que en el año 1994, y lo recuerdo porque yo estaba ahí, dijeron que no querían la votación electrónica. En 1994. Estamos en el año 2021, entonces yo siento que estamos echando para atrás. Bueno, es que no tenemos votación electrónica ni en la asamblea. Estamos echando para atrás. Y aquí hay gato encerrado, esto está muy raro. Lo del gato y Señores, la prisa señores, también, espérense. la prisa que se está discutiendo. Cálmense. Sí. Además que también me llama la atención, es decir, yo creo que la lista mental del panameño, lo de las reformas electorales debe estar como de número 20. Sí. Es decir, está el empleo, está la salud, está La seguridad. Está la educación, 2 años con los niños en la escuela. Para meter reformas electorales, yo no veo cuál sea la prioridad O la para prisa los también mortales que tiene. de aprobar esa reforma electoral, ni el tiempo de hacerlo. Miren, las reformas electorales son importantes porque sí hemos logrado mejorías a través de los años. Sí hemos logrado, por ejemplo, los topes de campaña, que fue una aspiración por mucho tiempo lograrlo. Lo logramos en las modificaciones del 2017. Que pudiesen haber legisladores independientes, candidatos independientes. ¿Cómo lo logramos? En las modificaciones del 2017. Que hubiese transparencia, quién es el donante de la campaña. ¿Dónde lo logramos? En las modificaciones del 2017. Es decir, sí se pueden hacer mejoras.
pero tienen que ser mejoras consistentes en el tiempo. Nos queda el tema efectivamente de cómo calcular o cómo hacer que sea justo y correcto el voto. Y les voy a explicar algo por qué los uninominales y los plurinominales, porque resulta que en el circuito ese que tú me estás hablando allá, en el interior, a lo mejor hay 20.000 personas, pero resulta que en el 88 tenemos 80.000 personas. Entonces ahí es donde la fórmula, lo que siempre nos han dicho, lo que buscaba la fórmula era precisamente que hubiese esa equidad en el tema de cuántos votos, con cuántos votos tú lograbas ser legislador o lograbas ser representante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que hay que hacer cambios? Yo sí creo, fíjense, a mí me parece que la fórmula debe ser más sencilla. Yo creo que tiene que ser mucho más... Hombre, se me ocurre, si yo quisiera cambiar todos los circuitos uninominales para que mantengamos el balance en las cantidades, entonces todos tendrían que ser de la misma cantidad de personas y posiblemente dupliquemos la cantidad de escaños que hay que tener en la asamblea. Entonces, todas esas son cosas que hay que considerar. Pero en estas modificaciones, eso no se ha considerado. Eso no fue un tema de discusión. Entonces, ¿qué fue tema de discusión? Cambiar la fórmula de sumar el residuo a restar el residuo. En general, yo no les voy a entrar en detalle. Eso fue el tema. Ahora veo, y me llama poderosamente la atención, tengo que decirlo porque se lo dije a los propios magistrados del Tribunal Electoral en una reunión que tuvieron con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que me llamaba la atención porque ahora estoy oyendo hablar de otros tipos de fórmulas diferentes. Sí, es que ese es el problema. Una fórmula de Holt o algo así, que es una fórmula muy, muy antigua, de 1800 y tanto, que se usa para sistemas parlamentarios en Europa, que de alguna manera tuvimos un vistazo muy general sobre esa fórmula y que en algún momento, que yo recuerde, nunca nos llevaron a elegir esa fórmula o nos propusieron esa fórmula. Es que también lo que nos propusieron fue la resta. Entonces yo lo que no estoy entendiendo, y aquí les voy a repetir exactamente lo que les dije en esa reunión, es si la fórmula ha sido históricamente una fórmula que tiene visos de inconstitucionalidad, porque nada sí, ahora descubrieron 30 años después que... No hay un fallo. Entonces, si solamente me pediste que votara por, en vez de sumar, restar el residuo, eso le quita el tema de inconstitucionalidad. Yo lo hago como una pregunta, igual que se los hice, no recibí una respuesta directa sobre ese tema. Ahora, que tenemos que estar enfocados en que tiene que haber una equidad en lo que hacemos y el respeto irrestricto de que el voto ciudadano sea contado adecuadamente. Ese es un papel que sí tenemos que jugar nosotros como sociedad civil organizada y representativa. Nosotros no vamos a callar en eso, por eso ustedes ven que APEDE insistentemente, tengo no sé cuánto tiempo de estar en medios, y ahora tuvimos que hacer una conferencia de prensa diciendo, estamos vigilantes hasta el final de lo que logremos hacer en esa reforma. Pero imagínense ustedes si en todo este tiempo, esta fórmula nunca lo hemos entendido, yo quiero saber cómo va a ser esa modificación que quieren hacer ahora en corto tiempo y realmente quién va a tener esa potestad de hacer que nuestros votos como ciudadanos sean válidos y mantener la paz social que nos da el hecho de la confianza que nosotros como ciudadanos hemos tenido históricamente en nuestros procesos electorales, claro, donde más del 70% de los panameños votan. Nosotros confiamos. La gran pregunta, entonces, ojo, Elisa, vamos a poner una fórmula nueva ahorita y lo importante no es quién vota, decía Karl Marx, sino era quién una cuenta frase de los Stalin, votos. que es peor. La pregunta es... Imagínese usted. Y la esa confianza no la podemos perder. Esa confianza tiene que preservarse y no siento que el lugar para dirimirlo sea la Corte Suprema de Justicia. Lo tenemos que ver y lo tenemos que ver donde es, que es en la Asamblea Nacional con un tribunal electoral que esté defendiendo las propuestas que ha hecho y que esté defendiendo también el aporte que como ciudadanos hicimos. ¿Y cuál fue el aporte? El que le mencioné. Si ahora cambian a otra fórmula, bueno, ahí ya no le puedo decir nada porque desconozco las otras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Se habló alguna vez de limitar la reelección infinita que tienen ciertos funcionarios que ellos saben de que, bueno, necesitan tanta gente y los nombran en puestos cerca de la Junta Comunal y como cada vez las delimitaciones son más pequeñas, cada vez ese grupo de afortunados es menor? Pero
la reelección tanto de diputados como de representantes, se ha dicho, si tú quieres ser representante, vas a ser representante, y si quieres ser diputado, vas a ser diputado, pero las dos cosas no puede serla. ¿Eso realmente se discutió? Sí, señor, se discutió y de hecho votamos porque las personas solamente pudieran postularse a un cargo de elección popular. Ajá. Sin embargo, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia porque eso se llevó a la Corte Suprema de Justicia, se puso una demanda y la Corte falló diciendo que no era inconstitucional que una persona se postulara para varios cargos. Es decir, que para poder que eso pase, eso no es a través del Código Electoral, sería una reforma constitucional, según ha señalado la Corte. Eso se llevó, se aprobó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Así lo llevó el Tribunal Electoral a la Asamblea, pero lamentablemente la demanda de inconstitucionalidad falló en que no era inconstitucional, como tampoco hay otros fallos, creo que hay como 5 o 6 fallos, y entiendo que hay unos en trámite de situaciones que todos los ciudadanos consideramos que, pero ¿por qué seguimos esto? Bueno, Claro. resulta que los fallos son de la Corte. Aquí no tiene nada que ver ni la Asamblea, ni tiene nada que ver el Tribunal Electoral. Aquí es ya la Corte Suprema que en estos casos pues ha fallado. Bueno, Elisa Suárez, como siempre. Fallado no de fallar. De fallar, sino legalmente. De decidir. Exacto, Bueno, exacto. Yo Elisa no soy Suárez. constitucionalista, no Así puedo es. juzgar eso. Bueno, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Gracias por tu atención y sobre todo explicar lo que fue dentro de la reforma electoral, dentro de la Comisión de Reformas Electorales, Sí, esta discusión. Yo sí te pido que me permitas simplemente para despedirme decir que nosotros vamos a seguir como APD vigilantes de lo que suceda. No hemos perdido de estar dándole seguimiento a todas las sesiones que se transmiten por el canal de la Asamblea. Estamos muy pendientes de lo que esté ocurriendo, porque aquí lo que tenemos que preservar es la democracia y la confianza de los ciudadanos en su proceso electoral. Eso no lo podemos perder. Así es. Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivas de Empresa, gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial. ¿Cuál es la opinión de los independientes con esas reglas de que si pisas raya el Tribunal Electoral te puede sacar de carrera? Y esa gran potestad que tiene el Tribunal Electoral en una elección. Un ejemplo de que ha ocurrido en la pasada elección de 2019. Fue el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 17 de octubre y seguimos hablando de reformas electorales. ¿Y por qué? Porque vamos a poner ejemplos fehacientes. Mi siguiente invitado es el doctor Dagoberto Gutiérrez. Él fue candidato independiente en el circuito 4-3, Concepción, Bugaba y Tierras Altas. Y bueno, su calvario, doctor, bienvenido a Next Noticias. Pues, ¿cómo fue esa elección en donde pareciera, y hemos lo que hemos estado hablando, que el Tribunal Electoral tiene un poder excesivo en cada uno de los procesos electorales? Bienvenido, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer poder estar con ustedes entre líneas y hablar sobre un proceso muy importante que va a determinar el futuro de Panamá, el futuro de la democracia de todos. Como candidato independiente, acá por Bugaba y Tierras Altas 4-3, y siendo miembro también de la ONG Independientes por Panamá, hemos estado también desde el Foro Ciudadano de Reformas Electorales desde el día 1, después de las pasadas elecciones, tratando de aportar un poquito sobre estas modificaciones que lo que busca es fortalecer la democracia y fortalecer y corregir los pequeños errores que hay en cada uno de los procesos electorales que hemos tenido en el pasado. Por eso somos parte como una ONG independiente junto al Foro Ciudadano de forma voluntaria y altruista. Nos estuvimos reuniendo más que todo más de un año junto a la empresa privada, junto a la academia, junto a los partidos políticos, y estuvimos llegando a consensos que hoy día, cuando fueron presentados al Tribunal Electoral y fueron llevados a la Comisión de Gobierno, a la Asamblea, no han sido respetados, han sido realmente ignorados o rechazados. Y peor aún, nos han introducido modificaciones que nunca se han plasmado en las discusiones, en los consensos que habíamos trabajado un año antes. ¿Consensos como cuáles, doctor? ¿Cuál es su experiencia en la elección? ¿Y por cuáles ejemplo, fueron? nosotros en el Foro Ciudadano, Sí. como bien pudieron ver, en pandemia
nos estuvimos haciendo reuniones virtuales en las cuales Independientes por Panamá estuvimos representados, y una de las propuestas que llevábamos era de que los topes de financiamiento tenían que ser más austeros, puesto creemos que un país que pregona por su democracia debe hacer política con menores costos de tope de financiamiento. Pero la pregunta es, doctor, ¿por qué? para eso primero tenemos que tener un electorado educado. ¿Y qué es lo primero que le pregunta el electorado cuando usted llega? Correcto, es porque, ¿qué pasa? Entre más altos son los topes de financiamiento, lo que estamos fomentando es más clientelismo, más corrupción. Entonces nosotros propusimos lo que era el descenso del tope de financiamiento, lo cual fue totalmente ignorado obviamente por los partidos políticos. Al final el consenso del Foro Ciudadano fue que se mantuvieran los mismos topes de las elecciones pasadas, sí. Y luego son los diputados en la Asamblea que aumentan los topes de financiamiento a 20 millones y medio millón de dólares para las candidaturas a presidente y diputado. Claro, pero ¿cuál fue su experiencia en la elección pasada? ¿Cómo le fue? Usted fue candidato en el 2019. Sí, en la elección de 2019 realmente yo soy médico de profesión, no soy político, pero sí soy un ciudadano que acostumbro a tener una participación ciudadana, y realmente cansado de las opciones que nos ofrecían los partidos políticos, tomamos la decisión y el reto de participar por primera vez en política. Realmente tuvimos una muy buena respuesta de las comunidades y del pueblo bugabeño y tierralteño, con más de 6.500 votos que nos respaldaron, sí. Al ser la campaña electoral más humilde y proactiva de esta área, y que por primera vez veíamos un candidato a diputado independiente caminar casa por casa y buscar esos votos. Realmente una experiencia sumamente enriquecedora. Hacemos un poquito de patria, un poquito de conocer cada una de nuestras comunidades, las necesidades y cómo poder velar desde la Asamblea para poder legislar en pro de estos ciudadanos que no tienen derecho a una educación, que no tienen oportunidades de salir de la pobreza o tener un techo en sus casas. Realmente es una experiencia muy enriquecedora, y que invitamos a toda aquella persona que tenga el entusiasmo y que quiera hacer un cambio en la sociedad panameña a que aspire a ser un candidato por la libre postulación en los próximos comicios. A ver, José. Doctor, José Luis Río le saluda, porque ustedes señalaban de que en esas elecciones ustedes tuvieron desventaja, porque primero tienen que buscar esa cantidad de firma para después ser depurada, y que después de las elecciones, esas firmas, muchas que fueron validadas, después le estaban señalando a ustedes que no eran ilegítimas, y es por eso que ustedes también habían entrado en un conflicto con la Fiscalía. Entonces, ¿en qué punto aquí toma fuerza el Tribunal Electoral? Porque como hemos visto, el Tribunal Electoral tiene mucha capacidad para tomar decisiones en cuanto a estas elecciones, y no ser más que, como se debe ser, un fiscalizador, sino también está jugando a ser político. Sí, realmente aquí apelamos mucho a la institucionalidad del Tribunal Electoral como eje rector de la democracia, y favorecer lo que es la participación ciudadana debe ser totalmente garante y neutral, ¿sí? Nosotros como candidatos independientes, y gracias a las reformas electorales que se consensuaron en el 2017, por primera vez se plantearon la forma o las normas que iban a regir la libre postulación, por lo cual nosotros, a través de esas normas, que obviamente habían desigualdades, muy pocas personas creían en la libre postulación, y con desigualdades irrisorias como ese 3.5% de financiamiento público que nos da el Tribunal Electoral, totalmente en desigualdad con los partidos políticos, y aún así miles, a cientos de candidatos independientes, a representantes, diputados, presidentes, concejales, caminaron y les fue realmente bastante bien. ¿Qué hay que cambiar, doctor? ¿Qué hay que cambiar? ¿Usted estaría de acuerdo en ese voto plancha, en ese residuo, en ese medio cociente, ese cálculo que no entendemos todavía? ¿Usted estaría de acuerdo en eso, o estaría de acuerdo que sea un voto una persona? No, la propuesta de la bancada independiente y de todos los independientes, pues nosotros a nivel nacional somos una red de ex candidatos independientes, y que estamos apoyando a nuestros diputados independientes dentro de la Asamblea. Realmente creemos en el cociente y en el medio cociente. Lo que estamos proponiendo es eliminar el residuo, y así más que todo se le restaría
a cada uno de los otros candidatos que estuvieran en las listas, en la papeleta, para que fuera entonces voto a voto y así elegiremos los otros diputados en un circuito plurinominal. Pero hay algo que es interesante. Si uno analiza la elección de los 5 candidatos independientes, 4 de ellos salieron por residuo. Sí. Es decir, bajo las propias leyes que están tratando de proponer, ninguno, es decir, hubiera solamente un diputado independiente. Pero también hubieran salido 3 candidatos, 3 diputados independientes que quedaron por fuera y que tenían más votos. Por ejemplo, les doy cuenta de la historia del diputado Fanovich, del 4-1. Sí. Él realmente solamente sacó 3.000 votos y se ganó una curul por los votos que se le sumaron del PRD. En cambio, tenemos candidatos a diputados independientes con más de 3.000 votos por David, y sencillamente no ganaron la curul, puesto al diputado Fanovich se le sumaron los votos del PRD. Bueno, es que se le sumaron los votos, que no estamos hablando, sino que alguien que aparecía en 2 papeletas. Pero ahí tienes el caso, por ejemplo, del señor Rubio, que estaba en la papeleta del Partido Panameñista y del Partido Popular y no salía ni multiplicando las 2 papeletas. Así que eso de salir en 2 papeletas también depende de quién sea. Sí, pero sí, el salir en 2 papeletas, doctor, el salir en 2 papeletas ya es una forma de ir en desventaja. Sí. O sea, si yo quiero ir independiente, a mí me proponen eso, ni siquiera inicio, porque ya voy en desventaja. Sí, hay casos extremos como el del señor Rubio, que pues, ya es otra cosa. Pero imagínate, el caso de Fanovich siempre va a tener ese caso. Y hay circuitos plurinominales donde hay personas que siempre salen por el voto plancha. Entonces, son reglas desiguales que se mezclan con este argumento de la proporcionalidad para que los partidos políticos, y me parece que en muchas ocasiones, doctor, y con mucho respeto, ustedes en la sociedad civil caen en la trampa de terminar avalando unas reglas que van en contra de ustedes mismos, porque esa elección que usted perdió, usted la debió haber ganado. Sí, también que tenemos que recordar que en el Foro Ciudadano de Reformas Electorales, lo que es la academia, la sociedad civil, la empresa privada, solamente tenemos 4 votos contra 7 votos de los partidos políticos. Pero es que a la larga, que pasan las elecciones y se mantiene la figura de residuo. Pero es que porque también cuando vamos uno va a esa comisión de reformas electorales y hay gente que no se representa ni ellos mismos. Sí, hay gente ahí que no sé qué hace. Pero hay una cosa que dicen que la pescadilla termina mordiéndose el rabo. ¿Qué va a pasar cuando estos independientes salgan a buscar firma cuando han estado hablando de la no reelección? Y 2, si Lombana los postula, ¿dejan de ser independientes? ¿Se van a ir a un partido político? Bueno, ahí creo que será una respuesta que debe responder cada candidato. ¿Usted, por ejemplo, iría, por ejemplo, por otro camino si lo postula? Sí, por ejemplo, si fuera mi caso, yo le mandé una campaña en la cual yo no creo en la reelección. Okay. Yo creo que los diputados deben servir por 5 años a cada uno de sus conciudadanos y debe hacer un buen trabajo. Realmente no creo que los diputados deban de enquistarse en la asamblea o usar este medio para apoderarse o malversar lo que es el poder o la corrupción. ¿Sí? Pero es una decisión que debe tomar cada persona y que creo yo que es una decisión que deben tomar estos diputados independientes. No, bueno, pues es que el señor Lombana ha dicho que él va a postular a todos los independientes que quieran. Es decir, por ejemplo, usted se postularía por el otro camino de Lombana. Ya no sería independiente. Ok. Comprendo tu pregunta. Obviamente, lo que está normado por el Tribunal Electoral, por la organización electoral, para lo que es las candidaturas por libre postulación, obviamente no fue fácil. Fue un camino muy, muy difícil. Y nos tocó ver todo tipo de situaciones en las cuales obviamente fuimos ganando experiencia, puesto como novatos tenemos que aprender a jugar a distintos juegos legales para llegar a ser candidatos, y los pocos que llegamos a ser candidatos realmente fue muy difícil en cuestión de meses levantar rápidamente una campaña electoral que puesto ni siquiera los colores o el distintivo que íbamos a tener nosotros nos lo dieron hasta meses antes del día de las elecciones. Sí. Así que realmente fue muy difícil. Lo cierto es que sí, obviamente hay muchos ex candidatos independientes que ven con buenos ojos
lo que sea la posibilidad que están postulados por un partido político. Es más, el candidato a libre postulación presidencial, Ricardo Lombana, decidió formar un partido político fue por estas mismas situaciones en las cuales vieron que el sistema o lo que está normado a través del Tribunal Electoral es tan estricto y totalmente desigual en proporcionalidad por los partidos políticos que realmente él decidió formar un partido político. Bueno, pero la pregunta que yo le hice fue concreta, doctor. Usted, viendo esa cuesta arriba que fue para la gente independiente de recoger firmas y avalarlas y etcétera, ¿usted aceptaría ser candidato de un partido político en esta próxima elección? Por ejemplo, el partido del señor Lombana. Pienso yo que no es solamente el camino fácil a llegar a ser candidato, sino que cuando tú te unes a un partido político, sí, debes estar comprometido con su visión, con su ideología, con sus valores. Bueno, creo que es algo que aquí en Panamá se está perdiendo. Pero si yo llegara a ver un partido político que tuviera los valores que me representan o que me han llevado a ser el profesional que soy hoy día, sí, podría ser parte de un partido político. ¿Memo? No, lo que pasa es que al final, insisto, el problema de las reglas es que se las doran. A ver, estamos frente a una organización de más de 30 años, con algún magistrado que tiene más o menos la misma edad en el Tribunal Electoral, sí, que ya se las sabe todas. Entonces, ¿qué ha hecho el sector independiente en Panamá? Este es el que avala realmente unas reglas completamente desiguales, que es mentira que favorecen a los partidos políticos pequeños. Los partidos políticos pequeños en este momento se han convertido en no solamente una bisagra, sino una justificación para la llegada de partidos más grandes con minorías. Y eso se arregla en la Asamblea Nacional porque el que siempre gana todas las curules es el mismo de siempre. Pero cambia a los representantes, cambia. O sea, es un sistema donde da la impresión que todo el mundo te queda contento al final. Donde atornillarse en el puesto es fácil. Y bueno, entonces ustedes no caben ahí como independientes. Por eso es que lo de Lombana, para ellos tiene lógica. Bueno, yo hago como que soy independiente, pero entro en las reglas de los partidos políticos. Y al final del camino, eso termina también acabando con el sistema de partidos políticos. Y eventualmente, doctor, lo que va a terminar pasando es que este país se va a terminar llenando de partiditos. No, peor. De movimientos, como pasa en Ecuador, y los partidos políticos van a terminar atomizados. Ustedes han discutido eso, porque con las reglas actuales eso se puede. Varios movimientos van a pasarle por encima, llamados independientes. Sí, pero que tienen una agenda más, con una agenda más oscura. Y entonces todos los que realmente quieren hacer algo bueno, que estoy seguro que es su caso, van a quedar engañados y peor que antes con los partidos políticos. Sí. Sino que le pregunten a todos aquellos que creyeron en el cuento de la democracia cristiana a finales de los 80 y terminaron desencantados, sacudiéndose hasta el polvo de los zapatos para no volver. Sí, realmente eso está ahorita mismo en discusión. Realmente ya estamos en conversaciones y somos conscientes que obviamente tenemos que hacer un cambio. Tenemos que salir de nuestras casas, tenemos que salir a participar y elevar el tono de voz. Los distintos candidatos independientes ya han demostrado que sí podemos ser una fuerza que tal vez no sea contundente, pero sí podemos llegar a generar miedo. Y ahora, más que todo, tenemos en estos 5 años para las próximas elecciones, o 3 años ya lo que queda, podemos organizarnos. Y es lo que estamos haciendo ahorita mismo. Es verdad, ahorita mismo hay cantidad de movimientos independientes y cantidad de personas tratando de hacer partidos políticos. Pero es algo que tenemos que llegar al 2024 totalmente unidos y unidos por Panamá, puesto realmente el eje o el timón que nos llevan los partidos políticos nos aterra, puesto cada vez vemos que nos llevan hacia un abismo. Digo, es que a mí también me aterra alguien es decir, de buenas intenciones está empedrar el camino al infierno. Siempre me he dicho y siempre lo trato de repetir. Y de iluminados y de encantadores de serpientes, nuestra historia está llena yo creo que desde el mismo 1903. Ahora que vamos a celebrar la fiesta patria. Lo que pasa es que más como independientes no estamos en contra de los partidos políticos. Es más, yo creo No, si se van a convertir en partido político, obviamente, hablar de la pera y comer de ella es mala educación. Sí, los partidos políticos es la forma de que organicemos una participación ciudadana consolidada. El problema de los partidos políticos es que las cúpulas de los partidos políticos han perdido el eje, el norte, de buscar un mejor país. Y entonces por eso es que nosotros los independientes estamos naciendo
y estamos tratando de organizarnos. Y sí, como ustedes lo dicen, no somos perfectos, hay de todo tipo de independientes y somos conscientes de ello. Y estamos tratando de coalicionar a una serie de independientes que puedan trabajar y ofrecer algo distinto, una opción distinta a los panameños en las próximas elecciones. Pero ¿hasta qué punto se es independiente cuando también yo vi a muchos candidatos que estaban recolectando firmas, no lograron recolectar firmas y se fueron para un partido político para lograr llegar a la asamblea o llegar a una junta comunal? El caso del actual contralor es el colmo del independentismo. Conozco a varios. Y ahora, cuando veo esta marcha, al inicio todos aplaudían la acción del Tribunal Electoral, de los magistrados, de levantarse de la mesa de debates, pero ahora, como le da el espaldarazo a los diputados son los malos, y vemos cómo se está desinflando eso llamado de la sociedad civil, que a la final tienen agenda y corresponden o le dan de qué decir a los demás. Tiene alguien a quien rendirle sus cuentas. ¿Hasta qué punto se es independiente realmente? Sí. Realmente pienso yo que todo va en educación y en lo que nosotros queremos como país. Realmente si queremos más educación, más trabajo, más desarrollo, más inversión en un país próspero, debemos de cambiar. Y inicia en cada uno de nosotros, cambiando, ¿sí? Es verdad, estamos ahorita mismo sumergidos en un clientelismo, en cantidad de casos, escándalos de corrupción, y obviamente hay mucho divisionismo, o mucho protagonismo, o egoísmo, pero como sociedad somos una representación variada y como todos, hay todo tipo de independientes. Y lo cierto es que a través de un voto informado, a través de la paridad de género, a través de la inclusión de discapacitados, que son propuestas y son modificaciones que van a reformar la actual ley electoral para bien, ¿sí? Y es lo que estamos tratando de impulsar y estamos trabajando fuertemente en llegar al ciudadano común y que pueda entender que las reformas electorales son para el bien de la sociedad, no es para una camisa mandada a hacer para fomentar el que el poder se pueda enquistar, ya sea a nivel de un gobierno. Bueno, doctor Dagoberto Gutiérrez, gracias por esta participación. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo. Estará Alonso Correa, don Guillermo Antonio Ruiz, José Luis Ríos. Después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a conversar con Alonso Correa en el tema internacional porque hay fracturas en la Unión Europea. Para entrar en detalles, ya está con nosotros Alonso Correa desde España. Bienvenido, Alonso. Buenos días. Gracias, muchas gracias, José Luis. Feliz domingo a todos. Y bueno, es algo típico que suceda cuando un grupo de personas se reúnen para hacer un conglomerado de estados. Suelen haber ciertos roces. Pero lo que estamos viendo ahora es tal vez, pues podría decirse, la parte crítica para saber si la Unión Europea continúa teniendo los 27 estados o va a empezar a perder estados como ya lo hizo con Inglaterra hace un par de años. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Francia, desde ese choque con los submarinos, la venta de submarinos a Australia, le tiene mucho resentimiento a Inglaterra, a las Islas Británicas. Y es que las Islas Británicas desde inicio de año no han cumplido un pacto que tienen con Francia de conceder licencias de pesca a los pescadores, a los barcos franceses para que lleguen al mar territorial inglés y puedan pescar en esa zona. Los franceses ya han dicho, pues como ya he dicho, ya tienen cierto remordimiento, cierta hazaña. Y pues ya le han dicho a los ingleses que pues deberían empezar a mantener el acuerdo porque si no les van a cortar el poder de la electricidad que llega desde el continente europeo. Jean Castex, primer ministro francés, lo ha dicho claro, que ya ha hablado con Bruselas y que esto de cortarle la electricidad solamente va a ser un aviso para que pues, Inglaterra se acelere el proceso, la burocracia de conceder
las licencias pertinentes a los barcos de pesca franceses. Pero es que Francia, con estas peleas que está teniendo y con las pocas ganas que está teniendo también la Unión Europea de apoyarla, ha empezado a crecer poco a poco esta idea radical de salirse de la Unión Europea. Recordemos que Francia fue uno de los estados pues, casi principales que crearon esta unión, y que se salga dejaría a Alemania sola, pues, reunida con un montón de estados que no se llega a comunicar bien. Alemania es una especie de bastión que ve desde lo alto al resto del continente, pero que no sabe comunicarse con países como Grecia, no sabe comunicarse con países como Italia, como España, como Portugal. Francia es este mensajero, y si se sale Francia, se ve a una Unión Europea bastante debilitada. Y hablando también de debilitar a la Unión Europea, uno de los recintos militares, unos militares fuertes, un ejército fuerte, es Polonia, la Unión Europea. Y Polonia, por mantener o tratar de mantener esta jerarquía de la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha dicho que primero va la Constitución de Polonia y luego van las leyes europeas. Esto no ha gustado a Bruselas y parece que este rechazo de que Bruselas acepte que la Constitución polaca sea primero en Polonia ha hecho que un grupo bastante grande de personas, en parte, solamente está la oposición tratando de mantener la unión con la comunicación con la Unión Europea, está tratando de salirse, y ya se está viendo al horizonte un caso similar al de Inglaterra, el Poles Exit. Así que todavía no se sabe, y como ya dije, este es un punto crítico en esta reunión de estados que, como ya he dicho, es histórico, es una de los conglomerados de estados más estables que ha habido, más equilibrados, pero que estos son los baches que definen si se mantiene o si pues, se rompen todos los acuerdos, se destruye la zona Schengen, se regresan las antiguas monedas que había, y pues, los estados que tienen deudas ya no podrán acogerse a la buena voluntad de Bruselas y de los mandatarios de la Unión Europea. Pero para continuar con este análisis a futuro, porque como ya dije, esta es una zona crítica, un punto importante de esta relación de 27 estados, vamos a continuarlo en el estudio. Así es, Alonso, y nos acompaña Guillermo, porque Guillermo, siempre se ha hablado de que posiblemente haya una quiebra, una fractura o una regeneración. ¿Qué puede estar pasando ahora en estos tiempos? Así mismo es, José Luis y Alonso, con toda razón. A ver, Polonia se ha convertido en un verdadero gigante en el este de la Unión Europea. Bueno, tanto que ellos dicen que están en el centro. Ellos dicen que no son del este de Europa, sino del centro. Ya son más del centro. Pero es más, esta situación es tan que Polonia no es solo Varsovia. Tienes que ir a Poznań, tienes que ir a Cracovia y te das cuenta cómo ha crecido. Es más, Portugal es un país del tercer mundo metido de todas maneras en el primer mundo, comparado con Polonia. ¿Qué ha pasado? La España de José María Aznar se aliaba con países como Polonia para tratar de impulsar que Bruselas los tomara más en cuenta, porque los políticos de Bruselas, incluso los políticos españoles que van a Bruselas, comienzan con ese pensamiento de que la Unión Europea es Alemania y Francia con los demás países girando alrededor. Ese pensamiento se ha mantenido hasta ahora, y hay países como Polonia que ya no encuentran, de hecho, la Unión Europea se les ha convertido en un techo para su crecimiento, y por eso nunca comulgaron, por ejemplo, con la moneda común. Tú vas a Polonia y no usas el euro. Entonces, son países que ya tienen un pie fuera. Con el hecho de que no hayan tenido la moneda común, ya se les hace más fácil la salida. Y yo creo que no lo van a buscar en este momento, lo que van a buscar es un poco más, ya que no tienen a España que se les alíe, lo que van a buscar es un poco más de llamar la atención. Pero eventualmente, Alonso tiene razón, yo creo que países como Polonia van a mirar el ejemplo de Inglaterra, lo van a copiar y van a tomar los errores que, por ejemplo, ahora mismo le hace falta gente para movilizar camiones a Inglaterra. Ellos van a subsanar esos errores y así sucesivamente. Así que la Unión Europea corre riesgo de no ser tanto de 25, no de 27, sino que pronto podríamos verla como de 23, 24. Bueno, ojalá sí esto no sea, porque al final
La Unión Europea se crea con esa unión del carbón y del acero, posteriormente el Tratado de Roma, de los primeros 6 países. ¿Y qué es lo que estaba buscando? Que Alemania y Francia dejaran de ser enemigos y se convirtieran en socios. Y yo creo que han sido casi 70 años de prosperidad que han creado pues, una de las zonas de libre comercio y de libre tránsito más importantes y uno de los experimentos mejor diseñados y mejor ejecutados de la historia del mundo, pues, y sobre todo, es la primera vez que durante tanto tiempo en Europa no hay una guerra. Fuera de eso, lo ocurrido en la antigua Yugoslavia, pues fuera de eso no ha habido más. ¿Qué nos espera esta semana, José Luis? Bueno, Fernando, mañana inicia un proceso importante, la tercera dosis en varios circuitos del país. Ver ese informe epidemiológico, recuerden que vienen semanas importantes también en ese tema en materia del Ministerio de Salud. Y mañana sale entonces Barú y también Chame del toque de queda, libre de toque de queda también. Así es, yo a todos les deseo un feliz domingo. Recuerden, usted puede escuchar este programa por KW Continente y todas sus frecuencias nacionales y mundiales. A todos feliz domingo, suerte en la lotería. Gracias por su audiencia. Los esperamos mañana, 6 en punto de la mañana, con la emisión matutina de Next Noticias.